buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá de la Academia Online cursotiendaonline.com y de los blogs horizonweb.es y tiendaonlinemurcia.es. En este vídeo vamos a ver la principal herramienta con la que vamos a trabajar para practicar con IAs de texto, con inteligencias artificiales generadoras de texto. Y es ni más ni menos que el Playground de OpenAI. Vamos a ver cómo funciona y también los principales parámetros configurables que tiene esta herramienta. Vamos con el vídeo. El Playground de OpenAI es una plataforma online que permite a los usuarios experimentar con los modelos GPT de OpenAI. Permite además ajustar varios parámetros del modelo, como por ejemplo la longitud de secuencia de salida, temperatura, top-P, etc. Luego iremos viendo cada uno de estos parámetros de manera detallada. Para este módulo del curso que estamos abordando ahora sobre prompting con IAs de texto, no vamos a trabajar con ChatGPT, ya que es una IA de diálogo o conversacional, sino que vamos a trabajar con esta plataforma que es más apropiada para IAs de texto. Para poder usar el Playground de OpenAI, has de tener una cuenta en OpenAI. Es decir, si puedes acceder a ChatGPT porque ya tienes una cuenta, pues también podrás acceder al Playground. Y vale con que tengas una cuenta gratuita en ChatGPT. Si en el momento en que veas tú el vídeo siguen existiendo cuentas gratuitas, que por el momento sí las hay. Y luego en la descripción del vídeo te dejo un enlace aquí, al Playground. Para utilizar el Playground de OpenAI simplemente escribimos aquí el prompt, por ejemplo la ciudad de Cartagena en España, y le damos aquí a Submit. Y todo el texto en verde es el que ha generado el modelo. En este caso el modelo con el que estamos trabajando por defecto es el que tenemos aquí, que es DaVinci. Y fijaros aquí en el corte tan brusco, esta palabra se ha quedado a medias porque tenemos establecido, luego veremos estos parámetros, pero os adelanto que aquí tenemos un máximo de 256 tokens. Entonces, en esta palabra, cuando ha llegado al token 256, ha dejado de escribir. Si queremos realizar otro prompt, pues simplemente lo ponemos debajo y le damos a Submit. Y este sería el segundo texto que ha generado el modelo. Este selector de aquí que dice Mode, normalmente lo vamos a dejar aquí en Complete, que es la manera más habitual para trabajar con IAs de texto. Luego tenemos aquí otro selector que dice Model, para elegir modelo con el que vamos a trabajar, y normalmente dejaremos seleccionado este de DaVinci, que es el modelo más grande, el más eficiente, pero hay otros modelos como Curie, Babbage, Ada, que sepas que hay otros y los otros son modelos más pequeños pero también más baratos y en determinadas circunstancias pues podría ser más rentable e interesante utilizar otros modelos. Para las prácticas nosotros nos vamos a centrar en DaVinci. Y luego este parámetro que ya lo hemos visto antes, que es el de máxima longitud en tokens, máxima longitud de la respuesta del modelo. Ahora nos vamos a centrar en dos parámetros muy interesantes. Uno es el de temperatura, que es este, que va de 0 a 1 y por defecto está en 0.7. Y el otro parámetro es este, el top-P, que también va de 0 a 1 y por defecto tiene el valor 1. Temperatura y top-P son los parámetros que determinan la aleatoriedad y las variaciones en el texto resultado. Vamos a centrarnos primero en el top-P. Es una técnica de muestreo. Con este parámetro vamos a poder constreñir más o menos las diferentes opciones de texto barajadas por el modelo. Y por tanto vamos a poder limitar las respuestas irrelevantes o respuestas erróneas. Los valores del top-P van de 0 a 1. Con un top-P alto, el modelo va a considerar más opciones aunque tengan probabilidad baja. Eso va a producir respuestas más creativas, pero también es más probable que sean respuestas más irrelevantes o incluso incorrectas. Con un top-P bajo,
el modelo va a considerar menos opciones, solo las de probabilidad más alta. Eso va a producir respuestas menos creativas, pero también es más probable que sean respuestas relevantes y respuestas correctas. Los circulitos representan opciones de texto del modelo. Aquí tenéis un montón de opciones que baraja el modelo y con el top P, fijaros, lo que hacemos es constreñir y solo permitir que el modelo baraje algunas opciones, solo las más probables. Esto sería un top P bajo. Con un top P alto, pues el modelo consideraría muchas más opciones. Vamos ahora con la temperatura. Es un parámetro utilizado en el muestreo y sirve para controlar la diversidad en las respuestas. Los valores de este parámetro van también de 0 a 1. Con una temperatura alta, la diversidad en las respuestas es mayor, por lo que el modelo será más creativo e impredecible en sus respuestas, pero también con más alta probabilidad de error. Es decir, para un mismo PROM, el modelo es probable que ofrezca respuestas muy diferentes, como aquí tenemos en el ejemplo. Para un mismo PROM tenemos respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, todas totalmente diferentes. En cambio, la temperatura baja lo que hace es que la diversidad de respuestas del modelo sea mucho menor, por lo que el modelo se hace mucho más predecible y determinista, pero también es más fiable en sus respuestas. Para un mismo PROM, el modelo es mucho más probable que responda siempre de la misma manera o casi de la misma manera. Como aquí he puesto en el ejemplo, con una temperatura baja tenemos respuesta 1, otra respuesta igual, respuesta 1 y respuesta 1, siempre utilizando el mismo PROM. Como podéis observar, temperatura y top P están muy relacionados, por lo que OpenAI recomienda trabajar de la siguiente manera con estos dos parámetros. Recomienda fijar el top P en 1 para que el muestreo recoja todas las opciones y luego modificar, jugar con el parámetro de la temperatura según el tipo de resultados que queramos obtener. Y aquí tenéis un ejemplo de modificación del parámetro de la temperatura. He escrito dos veces el mismo PROM, la ciudad de Cartagena en España, PROM 1, y la ciudad de Cartagena en España, PROM 2. En ambos casos, el parámetro top P lo he fijado en 1, como recomienda OpenAI. Y lo que he hecho ha sido modificar la temperatura. En este primer PROM, la temperatura estaba en 0,7, que es el valor por defecto. Y en este segundo PROM, la temperatura estaba al máximo, estaba en 1. En este primer PROM, que es en el que estaba la temperatura a 0,7, si leéis el texto que ha generado el modelo, veréis que es un texto mucho más predecible y lógico. Habla en primer lugar de la situación, localización de la ciudad y después de los principales atractivos turísticos. Y luego, a continuación, ya empieza con la gastronomía. Mientras que este texto que ha generado el modelo, en el segundo caso, con la temperatura alta, es un texto mucho menos predecible. Empieza directamente hablando de los restaurantes, sin decirnos dónde está localizada la ciudad, ni sus principales elementos. Además, este texto de aquí es prácticamente correcto al 100%, salvo algún pequeño fallo, mientras que este segundo texto, con la temperatura alta, es un texto más creativo, pero también tiene incorrecciones más importantes. Por ejemplo, yo que soy nacido en Cartagena, aquí nos dice que los platos típicos que destacan son la paella, el arroz con marisco y el arroz a banda. El arroz a banda es de Alicante. Estos dos arroces no son típicos de Cartagena. De todo el campo de Cartagena, el arroz más típico es el caldero. Además, también aquí dice que es el zarangollo. El zarangollo es un plato de la ciudad de Murcia, no de Cartagena. Entonces, hay más incorrecciones. Es un texto menos predecible, pero con más incorrecciones. A continuación, he realizado dos veces más el mismo PROM, aquí y aquí, y he mantenido la temperatura al máximo, en 1,
y fijaros que los textos que se han generado pues no coinciden con el primero, es decir, con la temperatura en 1, los 3 textos que se han generado con el mismo prompt son totalmente diferentes. Voy a explicaros ahora de manera resumida el resto de parámetros. Si en el futuro tenemos que entrar en alguno de estos parámetros, ya lo haremos de una manera más detallada. En primer lugar vamos a ver estos dos de aquí, el frequency penalty y presence penalty. Ambos parámetros sirven para reducir la probabilidad de que el modelo repita varias veces lo mismo en su texto generado, es decir, para evitar que el modelo se repita. Luego tenemos aquí la opción de Inject Start Test. Esta opción sirve para que se inserte un texto que aparecerá al principio del texto generado por el modelo. Pero no será un texto que genere el modelo, sino que aparecerá insertado. Y luego tenemos aquí el Inject Restart Test, que es como el anterior, pero al final del texto. Es decir, sirve para insertar un texto al final de la respuesta del modelo. No será un texto generado por el modelo, sino que será insertado. Luego tenemos aquí el de Show Probabilities, que sirve para mostrar la probabilidad de los diferentes tokens en la respuesta que genera el modelo. Vamos a verlo, por ejemplo, tenemos la opción de que solo muestre los más probables, vamos a decir que nos muestre todos, full spectrum. Y le ponemos aquí otro prompt y le vamos a enviar. Y si os acordáis de clases anteriores, los tokens en verde eran los más probables, luego iban los que estaban en amarillo y después los que estaban en rojo. De hecho, si hacemos clic en algún token, por ejemplo, vamos a ver cuál podemos seleccionar, alguno que esté aislado. Este, por ejemplo, de aquí, hago clic, que es Endo, me dice que es, este de aquí, Endo, y su probabilidad es de 99,82%. Aquí nos dicen otros posibles tokens, pero fijaros que tiene una probabilidad mucho más baja. Si por ejemplo tomamos este, el de Mar, lo seleccionamos y fijaros que nos dice que su probabilidad es de 2,45, es muy baja. Tiene otros tokens por encima que son mucho más probables. Pa, Her, Pu, Be, Sus. Cambio Mar es más improbable, pero lo ha colocado. También aquí, lógicamente, influye la temperatura que tenemos seleccionada. ¿Vale? Y entonces, pues aquí podéis ir viendo cada token la probabilidad que tiene. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Te ha gustado? Si es así, dale al like, déjame un comentario y suscríbete a mi canal para estar al tanto de las próximas clases de este curso y de todas las novedades sobre inteligencia artificial. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.